Muy buenas tardes, compañeros y profesores que vayan a revisar el presente material. Mi nombre es Sebastián López Mejía y el día de hoy vamos a estar tratando un poco lo que son las deducciones autorizadas para personas morales. Personas físicas es un tema un poco diferente, entonces ese en algún momento puede que lo toquemos en alguna otra sesión, pero de momento pues nos vamos a enfocar a deducciones conforme a lo que viene en la ley del ISR para personas morales. Como podrán observar aquí en pantalla, tenemos un pequeño índice de lo que vamos a estar viendo. A lo largo de este material, pues vamos a tocar a grandes rasgos, pues lo que son las deducciones, cuáles son como los motivos, pues, más importantes o los requisitos para hacer válidas estas deducciones y qué cosas, pues, entran o más bien escapan de este título, es decir, qué es lo que no se puede deducir definitivamente y pues al final daremos un pequeño análisis, una breve conclusión y pues más que nada como crítica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, para comenzar con este tema, pues primero que nada habría que aclarar qué se puede considerar o más bien qué concepto pues podemos tener nosotros de las deducciones. En términos sencillos, las deducciones son los gastos que para la ley del ISR pues nos permite restar de los ingresos acumulables que un contribuyente obtiene y en base a ellos obtener una utilidad fiscal. Es decir, nosotros tener un cierto nivel de ventas, un cierto nivel de ingresos que se consideran como acumulables para efectos de las declaraciones de pagos provisionales y las deducciones, pues el efecto que tendrán será restarse de esos ingresos acumulables para obtener una utilidad fiscal y con esto dar pie a nosotros poder realizar el cálculo correcto, pues del impuesto sobre la renta, que es básicamente para lo que nos interesa nosotros tener estas deducciones. Digamos, de manera ambigua y un tanto sencilla, sin entrar como todavía en mucho detalle, podemos decir que estas son devoluciones, descuentos o bonificaciones que se hayan tenido sobre las ventas, el costo de lo vendido, los gastos netos, principalmente vamos a pasar a ese tema pues en un momento, y las inversiones, es decir, la proporción de un tanto parecido de depreciaciones y amortizaciones que nosotros tengamos en nuestros activos. Ahora bien, pues ya dicho esto, podemos dar continuación a ver una explicación pues un tanto más detallada sobre la naturaleza de las deducciones, por decirlo de algún modo. A grandes rasgos, uno de los requisitos principales para hacer válidas las deducciones o una de las principales, ¿cómo decirlo? Algo sobre lo que se rigen es la materialidad de las operaciones. Es decir, que las operaciones que yo celebre para validar o acreditar estas deducciones tengan un fondo. Y con materialidad, pues nos referimos a que tengan una existencia real, es decir, que prevalezca el fondo de la operación por sobre la forma y esto pues vincularlo de algún modo con el criterio de que los gastos que yo haga para ser deducibles cumplan con el criterio de ser estrictamente indispensables para la actividad que estoy realizando. Es decir, no puedo simplemente tener gastos y mágicamente hacer que todos los gastos sean deducibles porque entonces no se estaría como que cumpliendo el criterio de materialidad en las operaciones. Es decir, faltaría como el fondo realmente, aunque tuviéramos la forma de algún modo. Y ahora, vinculado al principio anterior, si en un momento, digamos, hablamos del fondo, también es importante considerar pues la razón del negocio, es decir, cuál es el propósito de la empresa, porque eso va a determinar pues realmente qué es y qué no es deducible para mi empresa específicamente, porque aunque existen criterios muy generales para hacer válidas las deducciones, muchos de estos criterios tienen que ver más con el fondo que con la forma perdón, más con la forma que con el fondo. Entonces, para profundizar yo en el fondo de las deducciones, tendría que preguntarme, pues, ¿cuál es realmente el propósito de la empresa? Es decir, tiene que tener un propósito económico y empresarial real que justifique, pues, yo haber realizado tales o cuales gastos durante el periodo
Y esto es muy importante porque pues, la ausencia de este fondo realmente le da como armas a la autoridad de decir, oye, pues es que sí, estoy de acuerdo que estás gastando, pero muchos de los gastos que estás haciendo no los puedes considerar como indispensables para que tú sigas realizando tu actividad. Entonces, esto pues se relaciona pues íntimamente con lo que es el código fiscal, es decir, está fundamentado realmente en un nivel un poco más alto en el eslabón legal y pues justo, junto con el anterior, es como a criterio lo que son los dos razonamientos lógicos por los cuales nosotros podemos llegar a lo que son las deducciones. Ahora bien, entrando más en detalles, pues conforme a la ley del impuesto sobre la renta, su artículo de 27 es pues bastante claro con lo que es y lo que se tiene que considerar para que nosotros consideremos que algo es deducible. Aparte de la forma es un tanto ambigua si lo quieren ver así, porque existen empresas con distintos propósitos. Es muy complicado querer establecer como un lineamiento más allá de que sea estrictamente indispensable para nosotros acreditar la deducción en forma, pero justo cumpliendo eso, nos queda revisar esta parte del artículo 27, que es donde se detalla pues un poco más qué realmente podemos deducir, o más bien bajo qué criterios podemos nosotros realizar estas deducciones. El primero de ellos, pues muy importante y como lo veníamos comentando, que el gasto sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Si nosotros no podemos cumplir con este requisito de justificar que necesitábamos haber gastado para continuar o para seguir con el fin de la empresa, pues la verdad es que vamos mal y esa deducción pues no se podría realizar porque justamente se estaría como violando uno de los criterios normativos más importantes, es decir, uno de los pilares de este título, que es pues la materialidad y la razón de negocio, que justamente es aquí donde viene como implícito en el análisis de lo que es estrictamente indispensable. Ahora bien, pues por consiguiente, otro criterio es que el CFDI, más bien que las operaciones tienen que estar amparadas con un comprobante fiscal digital por Internet, es decir, con un CFDI, con una factura como lo conocemos normalmente, y que ésta pues contenga los requisitos fiscales mínimos indispensables para yo poder acreditar o poder validar, comprobar, vaya, ¿no? Como dice su nombre, que la operación se realizó. Eso y que las operaciones tienen que estar debidamente registradas en contabilidad. Muchas veces se nos dice que pues no, que la contabilidad no es como tan importante en el tema de los impuestos, pero la verdad es que sí, porque justamente aquí en el artículo 27, fracción cuarta, se demuestra que la ley pide que para las deducciones se tengan los registros contables realizados de la manera correcta, es decir, no puedo estar haciendo pues registros al azar o hacer mal los registros pues también conlleva un riesgo, pero justamente la contabilidad y lo fiscal en en esta cuarta fracción queda pues muy bien visto, que están muy entrelazadas. Ahora bien, pasando a otro punto importante, las retenciones, justamente hablando nuevamente de este artículo 27 que es un tanto extenso y que por temas de tiempo en estas diapositivas viene un tanto cortado y estamos mesurando un poco los puntos más importantes, tenemos a las retenciones, es decir, otro requisito para que yo pueda hacer válidas las deducciones es que cuando éstas tengan pues, retenciones, eh, se está obligado a cumplir con el entero de estas, con el entero de este impuesto que yo estoy reteniéndole a un tercero, llámese por sueldos, por sueldos y salarios, por honorarios, en donde sí, yo estoy haciendo un gasto, pero al mismo tiempo, cuando estoy haciendo ese gasto por sueldos y salarios, yo al trabajador le tengo que retener. Y si yo no retengo y entero la parte que toca del empleado, tengo el riesgo de poder llegar a perder esa deducción porque no estoy cumpliendo con una parte del procedimiento para poderla acreditar. Es decir, sí es cierto, yo le pagué, te puedo demostrar cómo le pagué, pero si yo no entero la retención que manifesté cuando le pagué,
ahí vamos mal y pues nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Ya posteriormente vamos a analizar un poco cuáles son estos riesgos que se pueden tener, pero ese es otro punto importante a considerar. Otro que a veces es un tanto problemático es sobre los medios de pago. Actualmente, pues ya el efectivo está quedando un poco de fuera. La verdad es que la cantidad que uno tiene para usar en efectivo, como pueden visualizar, fracción 7 es menor a 2,000 pesos. Es decir, deducciones hechas o más bien gastos hechos en efectivo por más, perdón, de 2,000 pesos no podrán ser deducibles. Es decir, a día de hoy todas esas operaciones que se celebren tienen que ser en transferencia electrónica, con un cheque, con tarjetas de débito, de crédito, monederos electrónicos también, por ejemplo, se empieza a ver mucho en el caso de las gasolinas. Y justamente ese es otro tema importante en cuanto a los combustibles, las gasolinas, que es algo que ha dado como mucho revuelo, es que estos entran en una excepción donde el pago debe ser pues electrónico sin importar el monto. Aquí ya no estamos en el terreno de que los 2,000 pesos, aunque sea gasolina, se tienen que hacer por medios electrónicos, pues debidamente identificados, en cierto punto puedes decir fiscalizables, porque si no, pues nuevamente se tiene el riesgo de perder esa deducción y repito, un poco más adelante estaremos viendo cuáles son pues, los efectos que esto tiene. Por último, pero no menos importante, tampoco nos podemos olvidar pues de los requisitos que son indispensables cumplir, por ejemplo, para las deducciones de inversión, que es un tema un poco extenso, un tanto separado, si lo quieren ver así, que pues, también posteriormente abordaremos. Sobre las deducciones de inversión, la ley marca, artículo 27, fracción novena, que únicamente se puede hacer deducible un monto máximo que la misma ley autoriza. Esto pues lo podemos encontrar nuevamente, título segundo, capítulo 2, sección 2, en el artículo 31 de la ley del ISR, donde vienen los porcentajes máximos autorizados para las deducciones de inversión. Justamente es ahí donde está el punto, como un poquito el punto y aparte. Ahorita hablamos de un poco las deducciones en general. Ya si quisiéramos indagar un tanto más en las deducciones que pues, no, en otro tipo de deducciones como lo pueden ser las de inversión, retomaríamos pues un poco estos artículos más enfrente donde se nos mencionan unos ciertos porcentajes, ¿no? Que las camionetas solo pueden ser un tanto, que el equipo de oficina solo puede ser un tanto, etcétera. Repito esto más adelante. Y otro requisito que también considero muy importante es que tenemos que tener toda la documentación de esas operaciones. Es decir, yo tengo que tener la manera de amparar realmente las deducciones más allá de un CFDI, porque si bien el CFDI es como el criterio normativo básico para realizar estas deducciones, para yo comprobar la materialidad de las mismas, para yo comprobar que efectivamente pues, son estrictamente indispensables para mi actividad o que realmente pues se hicieron y no estamos cayendo en uno de estos famosos casos de compra de facturas, pues necesitamos conservar toda esa documentación que ampare que efectivamente la operación pasó. O sea, por ejemplo, pues una orden de venta, en sí mismo, pues el documento con las especificaciones, no sé, a lo mejor de lo que hayamos comprado, etcétera. Y esta documentación, pues nuevamente remitiéndonos un poco a lo que es el Código Fiscal de la Federación, tenemos que guardarla cuanto menos unos 5 a 10 años, que es como el criterio o más bien el tiempo en el que la autoridad tiene sus facultades de revisión y comprobación. Entonces, muy importante tener toda la documentación que ampare realmente esa deducción. Ahora bien, ya vimos qué es lo que sí se puede deducir, qué es la deducción en sí misma, cuáles son los criterios para que yo pueda deducir algo y nos toca ver la parte de lo que no es deducible. A términos sencillos, podríamos decir que son lujos, impuestos y consumo. En esta tabla, pues creo que una forma un poco más clara de organizar, pues qué es y qué no es deducible, como asignándole justo categorías,
se puede observar pues, de manera clara que no es deducible en base a qué artículos o qué, más bien qué fracciones de la misma ley, porque esto viene en el artículo 28. Como en primera instancia, pues tenemos los impuestos y pérdidas. No serán deducibles, tal cual como dice la ley, el impuesto sobre la renta propio, las pérdidas por enajenación de acciones o por diferencia cambiaria de partes relacionadas y la condonación de deudas. Esto todo tiene su motivo, todo tiene una fundamentación. Algunas de estas partes, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, ya tienen más bien ya han sido disminuidos en algún modo en los pagos provisionales e incluso en la declaración anual, pues este no se toma como en consideración del gasto, sino que los pagos o el ISR causado durante el periodo se toma pues ya en consideración contra el mismo impuesto que salga a pagar. Entonces, por este motivo, pues no serán deducibles. Y sobre lo demás, la enajenación de acciones o en este caso operaciones con partes relacionadas como condonación de deuda, pues parecería como un tanto ilógico que uno dedujera como pérdida ajena, ¿no? Sí, un gasto que no es propio en sí mismo, ¿no? Ahora, sobre el lujo social y beneficios, nosotros tenemos aquí que no serán deducibles obsequios, atenciones, gastos en representación, consumo en bares y restaurantes. Aquí hay unas cuantas excepciones. Uso de aviones o embarcaciones, pues recreativos, que no tengan alguna relación con el negocio. Y nuevamente, tiene su razón de ser. Obsequios, atenciones y gastos de representación, pues nuevamente tienen que ver como en ese sentido con con la categoría de pues, algún tipo de beneficio que realmente no pudiera considerarse como un gasto estrictamente indispensable para mi actividad. Y en cuanto al consumo de bares y restaurantes, aquí caemos un poco en una zona gris, un poco, porque sí, la ley nos indica que no serán deducibles en un 91.5%, es decir, podemos interpretar que un 8.5% de ese gasto sí, pero pues nuevamente caen un poco en lo que sería que muchas de estas veces no están relacionadas con el negocio o justamente estas comidas o estos pagos a varios restaurantes pues se hacen como con el fin de la recreación, ¿no? Que ya a consideración de la ley tendría como un impacto o sí, como de lujo, por decirlo de algún modo, ¿no? Continuando con esta premisa, igual tenemos unas cuantas categorías más para no dejar ninguna por fuera. Tenemos pues las reservas de capital. Esto pues, se fundamenta, como pueden ver nuevamente, una disculpa por no mencionarla anteriormente en esta tabla, que no serán deducibles las reservas o provisiones de capital laboral o de otra naturaleza y las primas pagadas en la emisión de acciones. Esto se refiere pues más que nada a aquellas que pues, no están debidamente comprobadas. Nuevamente pues ahí caemos un poco en una zona gris porque pues muchas veces en anterioridad se llegaba un poco como a esta conclusión de, ah, bueno, pues sí, está suscrito no pagado, entonces es deducible y pues ya, ahí acreditaste una deducción que realmente no habría de haber existido en algún momento, ¿no? Tenemos también que no serán deducibles como los cumplimientos y sanciones. Con esto nos referimos a pues sanciones que mismas que la autoridad tenga, las indemnizaciones por daños y perjuicios, pagos a actividades vulnerables y entre otras, ¿no? Igual, por ejemplo, dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, las actualizaciones, es decir, el monto actualizado valga la redundancia, de las obligaciones que pues, hubieran sido pagadas a destiempo, conforme lo que marca el Código Fiscal Federal. Y justamente volvemos a eso, ¿no? O sea, no serán deducibles pues indemnizaciones o sanciones porque, digamos, en la lógica legal, pues en primera instancia no se debieron haber cometido, o sea, no se puede considerar, digamos, estrictamente indispensable pagar una indemnización porque en primera instancia ni siquiera deberías haber sido acreedor a esa indemnización. Entonces, siguiendo esa lógica, pues podemos dar como por concluido que cumplimientos, sanciones, indemnizaciones, se les ponga un poco otro nombre
no podrán ser deducibles. Y terminando un poco con este tema, pues de lo que no es deducible, tenemos también la parte de los intereses y pues las operaciones, algunas operaciones que se celebren con partes relacionadas. No se pueden considerar deducibles los intereses por capitales con tasas excesivas, pagos que excedan el valor de mercado por partes relacionadas y los intereses netos que superen el 30% de la utilidad fiscal ajustada. Nuevamente, pues tenemos esta parte, o más bien este entendimiento del concepto de partes relacionadas conforme a las fracciones segunda, 17ª, 18, 19, 18, 27 y 32 de la ley del impuesto sobre la renta. Eh, Reiterando un poco pues lo que mencionábamos anteriormente cuando se hablaba de las deducciones de pérdidas de partes relacionadas, pues nuevamente tenemos aquí que, digamos, pudiera existir el riesgo de algún tipo de fraude cuando se celebran este tipo de operaciones con partes relacionadas. Y justamente por eso aquí la ley hace como sus extensiones o sus, no deducibles a esas, digamos, tipo de operaciones que pudieran ser vulnerables en algún sentido o sí vulnerables como a fraude, por decirlo de algún modo. Es decir, si yo celebro una operación con una parte relacionada, pues justamente lo que se busca con las partes relacionadas sí en algún sentido será el beneficio, pero pues el beneficio no puede ser, digamos, ilimitado, ¿no? Por eso justamente decimos que no superen el 30% de utilidad fiscal ajustada. Y por último, pero no menos importante, no podrán ser deducibles algunas partes de las prestaciones a los empleados. Es decir, la proporción de los pagos que pues, sean exentos para el trabajador, que excedan pues, los límites de deductibilidad, es decir, cuando tenemos prestaciones superiores al año anterior, tenemos un 53% de deductibilidad de esas prestaciones a los empleados. Cuando tenemos prestaciones menores a las que hubo en el ejercicio anterior, tenemos que pues, el factor de deductibilidad es de un 0,47. Esto va variando un poco con la ley, más bien va variando un poco cada año y pues, la ley es clara en ese sentido, en mencionar que parte de las prestaciones que se le dan a los empleados, pues no serán deducibles para el tema de impuestos sobre la renta. Ahora bien, llegando a una breve conclusión sobre lo que hemos visto el día de hoy, pues desmesurando un poco lo que sería el tema de las deducciones, pues podemos decir que honestamente pues no se trata solo de hacer registros, ¿no? A día de hoy creo yo que la labor del contador pues no es solo meterte a cualquier sistema contable que conozcas y empezar a cargar y abonar cosas, porque la verdad es que eso una máquina ya lo puede hacer, lo estamos viendo, cada vez hay una innovación pues mucho más eficiente para temas de como tareas repetitivas, como lo que ya viene siendo el cargo y el abono. Realmente, pues lo que buscamos actualmente, pues es que el contador, pues no solo registre operaciones por registrar en un libro o en una computadora ahora, ¿no? Buscamos que realmente se clasifique y se le dé sentido a estas operaciones para que la contabilidad no se quede simplemente en información que uno usa o a veces ni siquiera usa, sino que pues realmente esta tenga pues el impacto que se debe, ¿no? Tanto financiero como fiscal. Es decir, no tratamos simplemente de, pues, no sé, anotar la operación y mandar todo a otros gastos, sino realmente de clasificar y desmesurar para darles el efecto a ese gasto que corresponda fiscalmente y pues también justamente mencionar que pues la fiscalización moderna exige mucho estos dos principios que estábamos viendo al inicio, que es tanto el fondo como la forma de las deducciones, porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Hoy en día ya es muy fácil hacer registros, muchas veces incluso estos registros ya están automatizados y lo que se busca es que sean congruentes, ¿no? Es decir, que realmente cumplan con la normativa. Yo cierro, más bien antes de cerrar, me gustaría mencionar que pues no conocer realmente qué son las deducciones
puede tener como dos impactos muy grandes, ¿no? El primero de ellos es que se termina pagando más ISR del que se debe porque, reiteramos, ¿no? Las deducciones al final del periodo se han de restar a los ingresos acumulables. Entonces, si yo no puedo acreditar, no sé, suponiendo que yo tenía 1.500 pesos de ingresos y tenía 1.000 deducciones, pero a la hora resulta que no cumplí con los criterios para acreditar 500, realmente eso tiene un impacto pues muy grande en el ISR que se está pagando, porque al final del año se va a terminar una cantidad pues un tanto más alta de lo que se tenía previsto, o probablemente. Y también que pues por hacer deducibles cosas que no deberíamos estar haciendo deducibles, se tiene el riesgo de estar pagando multas, actualizaciones y recargos. Es decir, entraríamos nuevamente un poco en el tema de lo que son las sanciones. Terminaríamos haciendo pagos indebidos por prácticas indebidas y la verdad es que estos pagos a veces duelen, se los digo por experiencia. Y pues nada, cerrar con decirles que pues, la labor del contador no es solo registrar el pasado, es asesorar para el futuro. Gracias.